Hola a todos, muy buen día. Soy Mónica López Talavera, maestra en Humanidades y nutricionista clínica. Soy formada de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente comienzo mis estudios en nutrición clínica por parte de la Universidad La Salle y actualmente estoy cursando un diplomado de administración de hospitales y servicios de salud en la UNAM. Igualmente mi maestría es, curiosamente, en la Universidad Autónoma del Estado de México y estoy certificada, soy la segunda nutróloga certificada en Toluca y Metepec por parte de ESPEN en nutrición clínica. Soy miembro activo de FELAMPE, también formo parte del comité de expertos de ética, mismos que estuvimos muy al pendiente de un documento que próximamente estará por salir respecto a la ética del nutricionista clínico. Soy miembro activo del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional AC, así como socio no médico de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Mi consultorio es Dietetic, nutrición especializada. Me encuentro en Toluca y el día de hoy voy a platicarles un poco acerca de la parte humanística e histórica de lo que es la nutrición clínica. Espero les guste. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que es súper importante. ¿Quién es el nutricionista clínico? Antes que todo y que nuestra formación, el nutricionista clínico, ante todo, es un ser humano que tiene una mente, tiene un cuerpo y tiene emociones, ¿sí? Entonces, este ser humano que está compuesto por estas tres esferas fundamentales de las cuales ninguno de nosotros podemos prescindir, es lo que nos hace ser quienes somos. Esto me hace ser quien realmente soy y me hace ser también quien toma las decisiones, quien me da esa autonomía a mí mismo, cómo puedo ser autónomo mediante el desarrollo de mi mente, de mis emociones, así como el conocimiento y el desarrollo de mi propio cuerpo. Todo esto, cuando está en armonía, está hablando que soy un ser humano con la capacidad de tener autonomía. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros damos un servicio a la comunidad. Nuestra profesión es de salud. Es una profesión que trabaja con seres humanos que son iguales que nosotros, que tienen emociones, tienen mente, tienen cuerpo, y eso también hace que ellos sean autónomos. Aquí, cuando yo me estoy poniendo en el lado del terapeuta, entonces estoy hablando que yo doy un servicio, porque esa es mi vocación. La vocación que yo tengo por mi profesión es darle un servicio a la comunidad para hacerle un bien. Entonces aquí yo estoy hablando de beneficencia. Estos conceptos ahorita los van a entender un poquito más porque son los principios bioéticos. ¿Y qué es dar un servicio para otros? Es un acto de justicia porque yo puedo estar compartiendo mis conocimientos para que ellos puedan estar bien dependiendo de lo que ellos necesiten. Estoy hablando también de equidad. Y estoy ejerciendo mi vocación por medio del respeto a la dignidad humana. Mi carrera, mi profesión, mi vocación o mi modo de ser como profesionista es para darles a los demás un bien, hacerles un beneficio, buscar la manera en que su vida pueda empezar a mejorar a partir de que tuvimos la intervención. Y esto va a ser respeto a la dignidad humana. También más adelante vamos a estar hablando un poquito más de lo que es la dignidad y el respeto. ¿Por qué es tan importante? Y nosotros cómo podemos hacerlo como parte de nuestros servicios de nutrición clínica. La dignidad humana, ¿cómo la podemos respetar con el trato? Este trato va a ser un trato donde no estemos buscando dañar. Y el trato no nada más es el tratamiento, sino que el trato es el inicio de mi tratamiento. ¿Cómo estoy recibiendo a mi paciente en el consultorio? ¿Cómo estoy dirigiéndome al paciente cuando estoy llegando? ¿O cómo estoy dirigiéndome a las otras personas que forman parte de mi equipo? A lo mejor enfermería, médicos especialistas, eh, camilleros. ¿Quiénes son los que están involucrados con mi paciente? ¿Cómo los estoy tratando? Eso me va a permitir tener buenos tratamientos. E incluso se dice que desde la manera en la que saludamos, cómo nos paramos, cómo tenemos las facciones y cómo les damos la mano o al momento de hacer las exploraciones físicas, cómo nos vamos aproximando y hacemos este toque. Si somos realmente con la vocación, tenemos un toque terapéutico que le dicen que desde ahí, desde ese modo en que nosotros estamos transmitiéndole al paciente lo que yo intento, a lo mejor una mejoría, o intento que se sienta más tranquilo, o intento que se
se sienta mejor, eso ya es parte de mi tratamiento y todo empieza con este trato. ¿Cómo me estoy comportando ante él? La comunicación es súper importante porque esta comunicación nos permite tener un nexo con ese paciente, que es donde empieza a generarse esta relación terapeuta-paciente, porque puede ser médico-paciente, puede ser enfermero-paciente, puede ser nutricionista-paciente, y ese es el nexo de comunicación que empieza desde el trato de cómo lo recibí o cómo me presenté en hospitalización, es lo que va a dar paso a que haya una comunicación efectiva. Y esta comunicación nos va a permitir tener una historia clínico-nutricional que es lo que me hace conocer al paciente, poder estar más cerca de ese paciente, que me tenga la confianza para decirme cómo se siente, cuáles son sus dudas, o a lo mejor simplemente es que no me gusta tal alimento, porque puede llegar a sentirse juzgado. Nosotros debemos de darle el trato que realmente le va a hacer sentirse tranquilo y en confianza para que podamos tener una comunicación efectiva. Ahora, la historia clínica es algo que nosotros debemos de realizar en nuestras consultas. Esto es una guía de comunicación porque le ayuda al paciente a que se olvide que es una enfermedad y es realmente un ser humano o empiece a reflexionar sobre sí mismo. Bueno, ¿cómo me siento? ¿Cuáles son los malestares que tengo? ¿Desde cuándo empecé a cambiar mis hábitos de alimentación? ¿Por qué esto no se me antoja? Todo eso hace que empiece a reconectarse con él mismo. Entonces, ya no está hablando a partir de que él se identifica como una enfermedad, por ejemplo. Él se está identificando nuevamente como quien es en realidad. Y ese es el fundamento histórico de la historia clínica o por qué están haciendo esta historia clínica. Está redescubriendo su modo de ser, está redescubriendo quién es él y qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué le desagrada, qué le hizo sentir mal, cuándo empezó su problema. Todo eso hace que él pueda volver a sí mismo y dejar a un lado por un momento que él a lo mejor se identificaba como enfermedad. Cuando dicen es que yo tengo cáncer, o yo me voy a morir, o yo tengo diabetes, o yo soy hipertenso, o sí, o sea, estás padeciendo en este momento una enfermedad que todos podemos tener el riesgo de padecerla, porque eso no lo podemos quitar de nuestra existencia humana, pero finalmente es algo nada más pasajero, porque tú eres un ser humano, tú no eres una enfermedad. Entonces, la historia clínica tiene esa esencia y es muy bonita cuando se hace como debe de ser. Ahora, ¿qué es la ética? Que en realidad esta plática es para que podamos entender cómo es que la ética entra en el ejercicio de la nutrición clínica. Y vamos a iniciar diciendo que la ética es un modo de ser. Sí puede ser en parte las costumbres, pueden ser las tradiciones, pero en esencia es el modo de ser. Y vamos a tener un modo de ser tanto interior como exterior. El modo de ser interior estamos hablando que está conformado por nuestras tres esferas básicas, cuerpo, emoción y mente. Dependiendo de cómo sea el desarrollo, yo voy a ir forzando este modo de ser. Y también voy a tener un modo de ser exterior, en donde yo ya no voy a estar hablando nada más de ética, voy a estar hablando también de moral. Y ese modo de ser exterior voy a empezar a generarlo cuando yo tenga contacto con la sociedad, con la naturaleza y con mis propias creencias, incluyendo las religiosas o las ideológicas. Y todo esto es lo que va a estar generando o va a estar conformando el ethos. Y el ethos no es más que el modo de ser. Entonces, aquí todos podemos ser éticos, sí, todos podemos ser éticos, porque todos tenemos un ethos, todos tenemos un modo de ser que está determinado por mi interior y la manera en la que yo me estoy relacionando con el exterior. Pero bueno, el ethos lo podemos entender como algo individual o como algo social. Si lo entiendo como algo individual, quiere decir que estoy hablando de mi modo de ser. Y ese modo de ser en nosotros, lo que bueno, en sí en el ser humano, pero específicamente en nosotros que somos personal de salud, debemos de estar generando este modo de ser o desarrollando nuestro modo de ser, hacia un modo de ser de cuidado y de responsabilidad. ¿Por qué me cuido? ¿Por qué le voy a pedir a un paciente que se cuide si yo no me cuido? ¿O cómo es que yo puedo hacerme responsable de mi salud o de mis alimentos? ¿Y cómo es que yo le voy a estar exigiendo a mi paciente esa responsabilidad? Porque no va a ser una responsabilidad nada más mía, sino que va a ser una responsabilidad compartida. Cuando nosotros podemos desarrollar este modo de ser de cuidado, el modo de ser de responsabilidad, se dice, de acuerdo a los estudios de los filósofos, que los filósofos se dedican a la reflexión profunda,
es que nosotros podemos tener una vida buena, feliz y saludable. Y creo yo que el fin del hombre en la tierra es tener una vida buena, feliz y saludable. ¿Por qué? Porque parte de actos tan sublimes, tan amorosos con uno mismo y para la humanidad como es el cuidar y el ser responsable de ese cuidado, ¿sí? Ahora, si estoy hablando de una parte social, ya me voy a la moral. Y aquí el etos, entendido como moral, lo vamos a identificar con las costumbres y los hábitos. Ahora, las costumbres son cuestiones o son actos, son decisiones que son socialmente imitadas, es decir, que las aprendemos por imitación, dependiendo de cómo esté nuestro entorno inmediato. Pero ya cuando estoy hablando de un hábito, entonces ya estoy hablando de una conciencia, porque yo voy a empezar a cuestionar, bueno, ¿y por qué estoy eligiendo este alimento si sé que me puede generar un problema? Porque estoy eligiendo pensar X cosa que me hace sentir mal, cuando puedo estar pensando en otra cosa que me haga sentir mejor o me haga cambiar mi disposición ante la vida. Todo eso que pueden sonar como cuestiones completamente existenciales, no son cuestiones que estén separadas de la nutrición, porque la nutrición, al estar expresándose en la alimentación, está hablando de toda la cultura y de la identidad de ese ser humano. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando estamos hablando de letos es que nuestro modo de ser, que es cuidado y responsabilidad, tiene que ser algo contagioso para la persona a la que yo estoy tratando, para que también aprenda a desarrollar ese modo de ser de cuidado y responsabilidad, para que pueda ser saludable, pueda tener una vida buena, una vida feliz y una vida tranquila. Y empezar a cuestionar, bueno, en realidad es que te gusta tanto la Coca-Cola, por ejemplo, o en realidad es que te gusta tanto consumir papitas o te gusta tanto consumir dulces o es una costumbre que tienes porque fue una imitación de lo que hacían tus papás o de cuando ibas a casa de la abuelita o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, cuando empezamos a cuestionar, empiezan ellos a reflexionar en sí mismos y a generar conciencia. Y entonces ya estamos hablando de que nos podamos ayudar a formar un hábito. Una terapia nutricional con nuestra función como nutricionistas es ayudar a que la población no esté actuando sin pensar, sino que esté actuando de una forma en la cual pueda generar hábitos, que sea algo completamente consciente de la decisión y autónoma para que pueda lograr la salud, que para eso es que nosotros hacemos ese servicio a la comunidad. ¿Cómo es esta vida saludable? Bueno, pues debemos de tener un equilibrio entre la personal, o sea, la vida personal y la parte del contexto, cuerpo, emociones, mente, en mí mismo. Yo debo de estar equilibrado, debo de estar equilibrado también, pero con mi entorno. Ahora, si yo estoy hablando que yo tengo una vocación, esa vocación es para educar al paciente. De siempre se ha dicho que el nutriólogo es educador y sí es cierto. Entonces, esta vocación va a ser para educar al paciente y al mismo tiempo esta educación va a permitir que el paciente empiece a rearmonizarse, porque no podríamos hablar de un equilibrio ya que tenemos tres componentes principales que es el cuerpo, emociones y mente. Entonces, esta educación hace que se rearmonicen estas tres esferas para que vuelva a rehumanizarse, ¿sí? ¿Qué es lo que me estoy refiriendo con esto? Que no esté actuando como una máquina, siguiendo las mismas costumbres alimentarias que son imitadas, que no son conscientes, que no son cuestionadas, que no son pensadas, o que ya no se identifique como una enfermedad, sino que se vuelve a identificar como un ser humano. ¿Por qué? Porque aprende a cuidarse y aprende a ser responsable de sí mismo. ¿Ah? Ahora, ¿qué es la nutrición clínica? Y para esto me gustaría empezar a compartir otra pantalla, en la cual, pues bueno, vamos a empezar ya a adentrarnos en otras temáticas, como lo que es la historia de la nutrición clínica. ¿Qué tiene que ver con la ética? Pues bueno, al final lo van a entender. ¿Qué es la nutrición clínica? En la actualidad tenemos que es un conjunto o es una disciplina que está adentrando conocimientos científicos, técnicos y avances tecnológicos, definitivamente. Pero anteriormente, la nutrición clínica tiene su fundamento en la dietética, que aquí vamos a encontrarla junto con el desarrollo de la clínica y lo que es el estudio de la bioquímica. Entonces, en sí, la nutrición clínica es una ciencia muy nueva que nos vemos que
es en sí. Todavía estamos en una discusión epistemológica, una reflexión muy profunda, pero eventualmente tiene que irse dilucidando. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la nutrición clínica? Si hablamos de la nutrición moderna, no estamos hablando de la dietética, sino hablando de la nutrición moderna, comienza como tal en el siglo XVIII con Lavoisier. Él se considera el padre de la nutrición porque afecta las bases del metabolismo. Después, en el siglo XIX, Justus von Liebig, él comienza a estudiar todas las bases bioquímicas y empieza a descubrir que el organismo puede manipularse con alimentos y nutrimentos. Es por esto que en 1900, siglo XX, ya empiezan a realizarse los estudios de asociación del efecto de un solo nutrimento sobre alguna enfermedad. Esto sería estudios de causalidad. Y van a empezar a identificar nutrimentos clave, por ejemplo, los azúcares refinados, las grasas saturadas, su relación con enfermedades cardiovasculares, la diabetes, en relación con un consumo elevado de azúcares, etc. Pero a finales de 1900 comienza a contemplarse la complejidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo con un solo nutrimento no puedo decir que ese nutrimento me va a generar nada más una enfermedad, porque el ser humano, como ya vimos, es un todo, no nada más es lo que está comiendo, no nada más es cuerpo, también es emoción, también es pensamiento, también es cultura, son tradiciones, son costumbres. Entonces, hasta finales de 1900 es cuando comienza a contemplarse la complejidad. Y en el siglo XX, en general, es cuando empezamos a tener la especialización de la nutrición. Empieza a generar guías de práctica clínica que deben de ser siempre nuestras guías para poder tomar decisiones con nuestros pacientes. Y la complejidad hace que se retornen a los fundamentos hipocráticos, es decir, que a partir de este desarrollo de la nutrición moderna tenemos que regresar al origen. No es dejar a un lado la nutrición moderna, sino empezar a enriquecerla con nuestros orígenes de la historia. Y aquí pues vamos a parar un poco en lo que es la dietética. En la nutrición anteriormente, hablando de los griegos, para ellos era una filosofía de vida, en donde la alimentación y la salud estaban directamente relacionados con la manera de ser. Y al mismo tiempo, esa manera de ser estaba determinada y también estaba afectando al ser humano y su contexto. Entonces, hablar de dietética, hablar de nutrición, no nada más es las recomendaciones generales, un plan de alimentación, sino es tener la dimensión de que nosotros vamos a estar impactando en el modo de ser de las personas, así como en su contexto, y pues lo que estamos buscando es que con la alimentación se pueda retomar la salud. La dieta era entendido como un bienestar total, porque la dietética, que era lo que estaba buscando, era que las personas les hacían recomendaciones de cómo tenían que alimentarse, qué es lo que debían de tomar, en qué momento debían de tomar sus baños de sol, en qué momento debían de hacer actividad física, cuándo debían de tener sus periodos de relaciones sexuales, cómo deberían de ser sus etapas de descanso. Entonces, esa dieta es lo que se ha visto reducido nada más a lo que es un plan de alimentación. Pero en ese entonces la dieta era todo eso. Entonces, el fitoterapeuta no nada más era decirle recomendaciones de alimentación, sino darle recomendaciones de todos estos puntos que les acabo de mencionar. Y Hipócrates, que es el padre de la medicina, que también diría yo que es el padre de la nutrición, porque era la primera línea de tratamiento de la terapéutica, decía que era un arte, porque nosotros debíamos enseñarle a las personas, o ellos como terapeutas tenían que enseñarle a las personas un comportamiento completamente moderado, en el cual pudieran desarrollarse una vida en armonía, principalmente mental, y por eso era que tenemos muchísima literatura de los griegos, muchísima mitología, porque ellos, ese era su alimento mental, su alimento espiritual para fortalecer cuerpo y espíritu al mismo tiempo era tener estas disertaciones, empezar a trabajar con la mente, con la reflexión. Eso era parte también de la dieta, era parte de la dietética. Y al hablar que era un arte que buscaba el comportamiento moderado, pues no estamos hablando de un comportamiento de alimentación, aunque podía verse reflejado en el comportamiento alimentario y también en la salud. Pero era especialmente un arte porque se buscaba la curación y debían de encontrar el momento indicado en las cantidades correctas y en la persona adecuada en quien iba a poder funcionar o no cierta recomendación o cierto régimen de alimentación.
Y aquí tenemos una era precientífica donde comienza a ver esta observación y empieza a ver ese estudio de la causalidad. Esto es con la escuela hipocrática. Y en la terapéutica hipocrática, que es la medicina, la primera línea era la higiene. Ajá, y la higiene era la prevención de enfermedades con recomendaciones dietéticas y el tratamiento era ya como tal un tratamiento dietoterapéutico. ¿Ah? Entonces, hasta ahora, pues podemos decir que todavía sigue siendo esa máxima que un paciente que tenga un tratamiento médico, si no tiene un tratamiento nutricional al mismo tiempo, no va a tener un efecto adecuado, por lo menos no el que se está esperando. Y por último, algo muy importante es que los griegos, desde la escuela pitagórica, decían que nosotros como dietoterapeutas, debemos de conocer la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza como seres humanos. Debemos de entender cuáles son sus ciclos, debemos de aprender a respetarla, debemos de entender sus conformaciones, en qué momentos suceden las cosas. Todo eso, conocimiento de la naturaleza en general, permite que también se tenga un conocimiento del ser humano, que es con quien yo voy a estar trabajando, con otro ser humano, desde el ser humano hacia el ser humano. Después Galeno dice que, pues bueno, es importante tener una reeducación, ¿no? Entonces, la terapia de Galeno, por medio de la dietética, era buscar una reeducación del paciente para que pudiera desarrollar una responsabilidad de autocuidado, que esto debe de sonar de lo que les platiqué hace unos momentos. Y él concluye que la dieta es de carácter moral y nutritivo, porque no nada más va a estar nutriendo el cuerpo, sino que también va a estar nutriendo al ser humano a partir del autocuidado y la responsabilidad para poder tener un comportamiento moderado y una vida en armonía. Entonces, si se dan cuenta, hablar de nutrición no nada más es llegar a hablar de números y hablar de guías de práctica clínica, porque la parte humana es lo que debe de tomarse como una base de nuestra acción. En cuanto a la clínica, pues bueno, vamos a encontrar que hay una discusión muy fuerte en decir, bueno, cuándo empieza la clínica, pero dicen que empieza con las relaciones humanas. Entonces, imagínense la edad de las cavernas, en las que una persona a lo mejor se rompía un tobillo, se torcía una mano, se quemaba, o a lo mejor perdía alguna extremidad, qué sé yo. Los demás intentaban hacer que se sintiera mejor. Eso es la clínica. Eso se puede tomar como clínica. Experiencias de remedios. Bueno, ¿cómo voy a parar cómo voy a parar la hemorragia? ¿Cómo voy a cauterizar la herida? ¿Cómo voy a suturar? Todo eso son experiencias de remedios. Tan fácil como duele el estómago. Bueno, ¿qué puedes tomar? Vamos a empezar a experimentar. Entonces, estas experiencias de empezar a generar los remedios para ver el bienestar del otro es el inicio de la clínica. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, comienza la enseñanza clínica como un método de aprendizaje. Los médicos iban a las casas y empezaban los estudiantes o quienes querían ser aprendices de médicos, iban, se entrevistaban con ellos, y ellos los aceptaban y se los llevaban con ellos a las casas de los pacientes, al lecho donde el paciente estaba atendido. Por eso es clínica, clínica. Estoy en la cama, estoy en el lecho del paciente. Y ya fue hasta mediados del siglo XVIII, principios del XIX, donde ya empieza a haber la institucionalización de los espacios clínicos, como hospitales, como sanatorios, y todas las personas iban ya a la clínica, ya no iba el médico, sino que las personas llegaban a la clínica. Y anteriormente había una clínica clásica que así empiezan a identificar los autores, que era una clínica paternalista, en donde únicamente el paciente trataba órdenes y era 100% responsabilidad del paciente, el médico nada más pedía la nota y dentro del espacio del paciente, y una vez que el médico se salía, él ya no tenía responsabilidad sobre lo que el paciente comenzara a tomar o a decir. Pero actualmente esto ya empieza a cambiar, porque se busca que con la clínica actual tengamos una educación, una relación activa, que estemos todo el tiempo en comunicación y se tenga una responsabilidad compartida. Nosotros sí debemos de ser responsables de los tratamientos que damos, pero hay que dejarles muy en claro a los pacientes que es responsabilidad de ellos seguirlo al pie de la letra, o que nos informen cuando lleguen a tener algún problema con lo mismo. Y ya ahora hay un ejercicio ambulatorio, ya no nada más se limita al hecho del paciente. Ellos ya pueden encontrarnos incluso por vía internet, pueden encontrarnos en nuestro consultorio,
podemos ir, sí, a lo mejor a hospitalización, pero cuando nosotros estamos hablando que estoy teniendo una relación terapéutica con la persona, eso es hacer clínica. Y el espacio lo puedo transformar en espacio clínico, ¿sí? Nutrición clínica como tal, pues bueno, se identifica como la nutrición artificial. Hace 5.000 años se realizaban enemas y también se prescribían los regímenes de alimentación. En cuanto a la vía parenteral, pues el primer registro es del siglo XII, imagínense cómo debe haber sido eso. Mayor impulso de la nutrición clínica fue entre el siglo XVI y XVII con la alimentación artificial. Y Florence Nightingale, aunque es enfermera, ella tenía muy en claro que parte de los cuidados de todo paciente hospitalizado debía de ser la alimentación, porque era una terapia para ayudar a la curación y debía de ser completamente individualizada. Ella decía que no, los pacientes no son como un libro y por eso debemos individualizarlos. Y pues es parte del cuidado hospitalario. Algo muy curioso que sucede es que en el siglo XVIII la alimentación se tomaba como un acto de beneficencia y desgraciadamente actualmente todavía podemos encontrar algunas instituciones que así es como la hacen, como un acto de beneficencia. No buscan dar los mejores alimentos ni los más nutritivos, sino los que sean los que cuadren con macronutrientes, principalmente calorías, ¿no? Entonces, esto pues puede verse como un acto de beneficencia, porque no me estoy esforzando para dar un servicio de calidad a mi paciente. Estoy haciéndole el favor, no le estoy dando un servicio. Aquí en esta época se tomaba como un instrumento de manejo político y social, porque bueno, si estamos hablando de beneficencia, estamos hablando que las personas que eran de dinero eran las que tenían estas beneficencias, los clubes, las asociaciones, y era lo que les daban a los espacios clínicos para poder darle de comer a la persona que iba y se quedaba ahí días o semanas o meses. Y en el siglo XIX ya empieza a haber un desarrollo tecnológico más fuerte en las áreas médicas y entonces la alimentación pasa a manos de los administrativos. Y aquí desde el siglo XIX se sabe que la alimentación tenía un impacto económico, es decir, que si mi paciente consumía menos de lo que él necesitaba o era deficiente en su ingesta o no comía, les iba a salir más caro tratarlo. Desde el siglo XIX se sabe y hasta la fecha es algo que no podemos establecer al 100%. Y en el siglo XX, pues ya empieza como tal el desarrollo de la nutrición clínica como alimentación artificial con el desarrollo del médico quirúrgico, porque ellos en la guerra estaban buscando alternativas de alimentación cuando tenían que hacer cirugías de emergencia y fue cuando empezaron a ver que podían utilizar sondas, que podían utilizar vías intravenosas para poder alimentar y vieron también que mejoraba la sobrevivencia y disminuía la mortalidad. Entonces, con estos antecedentes podemos imaginarnos que pues debemos de estar al pendiente de nuestros pacientes y luchar para que podamos tener una nutrición de calidad. Y en cuanto a las conclusiones de nada más este tema, lo que les puedo decir es que ver a la nutrición clínica como nutrición artificial es limitarnos la visión. Sí, eso es lo que se hace en nutrición clínica, pero debemos tomar en cuenta que estamos trabajando con seres humanos. La clínica, cuando se junta con la nutrición, estamos buscando que se desarrolle un cuidado, una responsabilidad de ese autocuidado por medio de la educación. La especialización no es suficiente ante la malnutrición tampoco, ahorita esto lo van a entender. La clínica es el fundamento de la nutrición humana, entonces nosotros como nutricionistas debemos de entender cuál es nuestro rol como parte de la clínica. Hay que buscar una nutrición integral con el conocimiento humano de nuestros pacientes. No nada más voy a ser yo, voy a ser el médico especialista de cirugía, medicina interna, gerontología, gastroenterología, psicología, psiquiatría, terapia física. Todos ellos deben de entrar para esta atención integral. Y la modificación de la dieta es la modificación de la forma de vida, del estilo de vida. Entonces yo podría decir que cuando estamos estudiando somos dietoterapeutas clínicos porque podemos abordar a cualquier paciente. Podemos abordar desde niños hasta adultos mayores, mujeres embarazadas y finalmente no nada más voy a estar dando un plan de alimentación, voy a estar dando cambios en la forma de vida. Y bueno, eso como introducción. Ahora, entrando como tal a lo que es la parte ética y moral del cuidado nutricional,
les comparto esta otra presentación. En lo personal es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, bueno, si me dices todo esto de la ética, ¿y yo cómo lo voy a aplicar? Ajá. Entonces, la aplicación de la ética profesional debe de ser mediante los principios de la ética biomédica, y estos son los 4 principios que son mejor conocidos como principios de la bioética, ¿sí? Pero en realidad es ética biomédica. Entonces, el primer punto es respetar la autonomía del paciente. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? Dando un consentimiento informado. Y el otro día estaba leyendo que puede ser tanto escrito como verbal. Pero nosotros debemos de dejar un registro de que se les explicó todas las ventajas, beneficios, riesgos y complicaciones de los posibles tratamientos, y también dejar muy en claro que el paciente es quien está tomando la decisión. Pacientes que no están completamente conscientes, entonces ellos no pueden tomar la decisión, pero sí lo puede hacer su familiar inmediato o su cuidador inmediato o el representante legal puede hacerlo, ¿sí? La no maleficencia, es decir, que yo no voy a realizar la acción. Yo no voy a hacer nada porque sé que eso le puede dañar a mi paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga pancreatitis aguda severa, que esté apenas entrando a terapia intensiva, yo no le puedo dar una alimentación, yo puedo hacer que ese cuadro agrave. Entonces, yo no estoy haciendo acción, yo no estoy actuando, quiere decir que estoy actuando bien porque es no maleficencia, ¿sí? O es darle a elegir el tratamiento menos agresivo, también es válido. En cuanto a la beneficencia, la diferencia con no maleficencia y beneficencia es que en beneficencia yo sí voy a estar actuando. Yo sé que eso sí me va a hacer bien, entonces eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Obviamente, tomando en cuenta cuál es la decisión del paciente, el consentimiento informado, que también incluye que yo le dé toda la información para que tome la mejor decisión con conocimiento de causa. Aquí en beneficencia hay que evitar el paternalismo, porque el paciente debemos de saber que es autónomo y puede tomar la decisión que él crea más conveniente para sí mismo. Y la justicia, pues bueno, aquí estamos hablando de cuestiones, puede ser un poco económicas, si lo vemos de algún modo, que es la justicia distributiva, es decir, que yo de todos los recursos que tengo voy a buscar dárselos a quien realmente lo necesite de acuerdo a su severidad. Y aquí también entra lo que es oportunidad justa junto con la equidad. Mi paciente pediátrico no va a necesitar lo mismo que mi adulto mayor, y la señora embarazada no va a necesitar lo mismo que la paciente quirúrgica, ¿sí? Entonces, todo eso debe de tomarse en cuenta aquí en justicia. ¿Yo cómo voy a distribuir los recursos para que todos les toque de forma equitativa de acuerdo a lo que cada uno necesita? Ahora, la malnutrición asociada a la enfermedad es un problema ético con el cual nos estamos topando todavía desde hace mucho tiempo. Y lo pongo como problema ético porque tanta especialización y estudios que se han realizado no han sido suficientes para poder disminuir o luchar contra esta malnutrición. Desde 1859 se decía que había hambruna durante los internamientos y fue hasta 1974 que se tiene de los primeros registros, que es el clásico de la nutrición del esqueleto en el proceso del hospital, en donde el doctor Butterworth dice que la deshumanización del todo del paciente es lo que puede estar generando la malnutrición. Recordemos que la malnutrición asociada a la enfermedad es una entidad completamente multifactorial, sin embargo, tiene mucho que ver cómo es la praxis del personal. Se revisaron 100 expedientes, de los cuales encontraron que el 56% no había estatura, 23% no tenía peso, 43% no tenía peso durante todo un internamiento, 61% perdió 6 kilos de peso, tuvieron ayuno de 3 días en promedio y por minemia 37 sin tratamiento. Entonces, aquí él detectó que había una falta de responsabilidad del cuidado del paciente, una falta de observación y registro de ingesta alimentaria, ayuno innecesario esperando pruebas diagnósticas, el mal uso de sondas de alimentación, desconocimiento de cuáles podrían ser los productos nutricionales, falta de estimación de requerimientos, falta de preparación nutricional preoperatoria, desconocimiento de la importancia del nutricionista desde 1974, que hasta la fecha todavía muchos no entienden muy bien qué es lo que hacemos, a veces ni siquiera los mismos nutricionistas. Falta de comunicación entre médicos y nutricionistas, eso es súper común todavía hasta la fecha. Un inicio tardío de terapia nutricional, igual muy común. Y falta de estudios de laboratorio para evaluar estado nutricional. Bueno, ahora no podemos decir que son los únicos marcadores, pero sí son necesarios para saber
cómo está mi paciente. Hablando ya en el siglo XXI, tenemos el antecedente del ELAN, en donde vean que la malnutrición asociada a la enfermedad diagnosticada nada más estaba en 50.2% de los pacientes y severa en 11.2%. Registro de estado nutricional nada más en 23.1% de expedientes, entre otros datos. Y en la revisión de 2016, pues vamos a tener que todavía la prevalencia de malnutrición puede llegar hasta un 73.2% y durante el internamiento puede aumentar hasta un 80%. Menos del 40% de los expedientes tenían registro de datos nutricionales y menos del 15% de malnutrición tenía terapia nutricional. Ellos dos son unos supermédicos. Yo les recomiendo que los sigan en redes, el doctor Isabel Correa y el doctor Dan Weiser, que son los que estuvieron o han estado más involucrados en el desarrollo de estos estudios, pues ellos comienzan todo en Brasil y pues estamos nada más esperando que salgan las nuevas actualizaciones. Se está trabajando muy fuerte para poder estar contra toda esta tendencia. Pero pues es importante preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde lo estamos haciendo bien, dónde están nuestros puntos de falla, dónde están nuestros puntos de oportunidad. Eso es importante que podamos empezar a detectarlo. Nosotros tenemos una declaración que surge en 2018 en Cancún por parte de la CELAMPE, en donde se tomaba la terapia nutricional como un derecho humano de todo paciente hospitalizado y en el cual se proponían 10 principios donde su propósito fundamental era unir esfuerzos y tener una práctica de la nutrición basada en la evidencia. Las acciones eran realizar el proceso de 5 pasos, que es tamizaje, evaluación, diagnóstico, nutrición, que sería el tratamiento y el monitoreo. Y crear equipos multidisciplinarios, que hasta la fecha pues, todavía es algo que estamos buscando, mejorar servicios de alimentos, también como les comentaba hace unos momentos, no verlo nada más como un acto de beneficencia, sino que es un servicio, hacer más estudios de economía en salud y de investigación clínica, pero eso fue en 2008. 2019 se actualiza esa declaración de Cancún y sale la declaración de Cartagena, que es un documento no obligatorio, pero sin embargo tiene una fuerza moral indescriptible y no podemos liberarnos de ella, porque estamos hablando que como vocación para dar el servicio de las personas que tienen que mejorar la salud, pues va a tener una fuerza moral porque me va a obligar a que yo, por mis convicciones, por mi vocación, por el trabajo que tengo, se cumpla, ¿sí? Entonces, aquí el cuidado nutricional es un derecho humano. ¿Y cómo voy a estar protegiendo ese derecho humano o ejerciendo ese derecho humano? Con alimentación hospitalaria, con dietas terapéuticas y con terapia nutricional, entendida como terapia nutricional. Las acciones que se deben de tomar son el respeto a la dignidad humana, que ese es el fundamento de esta declaración de Cartagena, enseñanza de nutrición clínica, que es lo que estamos trabajando muy fuerte varios colegas en muchas partes del mundo, y herramientas para dilemas bioéticos, que esto estén pendientes porque próximamente va a estar saliendo. Y pues bueno, son 13 principios que yo les recomiendo que los lean, porque de verdad vale la pena para que entiendan qué es esa declaración de Cartagena. Yo nada más les voy a dar unos cuantos puntos importantes a considerar. Tenemos la dignidad, que es el valor intrínseco del ser humano. Simplemente por el hecho de existir como ser humano tenemos un valor. ¿Y ese cuál es? La dignidad. Es el fundamento del cuidado nutricional y es lo que nos va a obligar a que se asegure ese cuidado nutricional. Entonces, aquí está esa fuerza moral. Yo, como nutricionista, con la vocación de atender a mi paciente, voy a asegurar que él tenga un respeto a su dignidad por medio del cuidado nutricional. Y hay que tomar en cuenta que mi paciente es una persona vulnerable. La vulnerabilidad es algo que siempre va a formar parte de la naturaleza humana. Yo no puedo apartarme de esa vulnerabilidad porque siempre va a estar latente. En cualquier momento me puede suceder algo, así sea mental, sea emocional, sea físico, nos puede llegar a suceder. Y esta vulnerabilidad es porque hay un alto riesgo de que se dañe esa integridad humana, además de la dignidad. Y cuando hay desnutrición, pues el paciente está vulnerable y si no tiene capacidad de alimentarse, está doblemente vulnerable. Y si aparte tiene alguna enfermedad, está triplemente vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad es algo que nosotros debemos de ver en todos nuestros pacientes porque es lo que nos va a alentar, nos va a motivar a estar asegurando este cuidado nutricional y realmente a respetar esa dignidad humana. Ahora, recuerden que el hospital es un lugar privilegiado donde se busca el máximo bienestar. Pocas son las personas que realmente tienen acceso a hospitalización y una vez que lo tienen, ellos piensan que van a recibir lo mejor para estar bien.
poder recuperarse, poder curarse. Y eso debemos de tomarlo como el ambiente propicio para que se dé una buena alimentación que nos pueda ayudar a respetar la dignidad humana de la que acabamos de hablar. Y hay que recordar que si yo voy a respetar esa dignidad humana, no le voy a dar un acto de beneficencia, no voy a hacer un acto de caridad. Voy a darle un servicio que esté a la par de lo que es este privilegio de estar buscando el máximo bienestar en hospitalización. Entonces, por favor, recuerden que un servicio de alimentación no es hacerle un favor al paciente, es realmente darle un servicio. Y en cuanto a cuidado nutricional como derecho humano, tenemos aquí la comparación. El derecho a la alimentación es cuando yo puedo alimentarme por mí mismo y el Estado me lo está permitiendo, me está dando todo el ambiente propicio para que yo pueda alimentarme. Pero cuando la persona está enferma, llega a hospitalización, necesita de alguien que le esté apoyando, necesita que alguien le esté prescribiendo la terapia nutricional, ahí ya no necesita, o más bien ya no se ubica en el derecho a la alimentación, sino se ubica en el derecho al cuidado nutricional, porque depende de sus cuidadores. Y aunque indirectamente está con el Estado, depende del Estado, es directamente cuestión de hospitalización. Entonces aquí también entran actores como la parte de administración para ver cómo están los cuidadores, cómo están los recursos tanto humanos como materiales para poder asegurar este cuidado nutricional. Ahora, en cuanto al área clínica, pues vamos a tener principios. Primero, alimentación en condiciones de dignidad de la persona enferma, ese es nuestro primer principio de la Declaración de Cartagena. Y recuerden que el derecho a cuidado nutricional es un derecho humano, debemos de respetar al paciente y la única manera que podemos garantizar y ejercerlo es dando diagnóstico nutricional, terapia nutricional y no permitir que padezcan hambre, siempre y cuando no esté contraindicado, porque va a haber algunos casos en los que no lo podamos alimentar en ese momento. El cuidado nutricional es un proceso, segundo principio, y tenemos tres fases de este proceso, que es detectar, nutrir y vigilar. Detección es tamizar, evaluar y diagnosticar. Aquí tenemos criterios LIM. Tenemos después lo que es nutrir, alimentos ordinarios o nutrición artificial, y vigilar, que sería el monitoreo y la prevención. Hay que empoderar al paciente para que pueda mejorar el cuidado nutricional. Ellos van a ser nuestros aliados. Ellos son los que debemos de hacer que exijan su cuidado nutricional cuando lleguen a hospitalización. Entonces, el proceso va a ser educar al paciente para que empiece a desarrollar un pensamiento crítico y pueda generar sus actos autónomos, pueda tener decisiones para actuar de forma autónoma. Ese resultado nos va a dar una autoeficiencia y nos va a permitir promover la autonomía del paciente, su libertad y las decisiones informadas, que muchas veces hacen mucha falta, aún en estas épocas. A veces los pacientes toman las decisiones sin saber por qué las tomaron, o porque se sintieron forzados por el médico tratante o porque creían que no había opciones. Entonces, justamente eso es lo que debemos evitar y permitir que ellos tomen las decisiones informadas. Y cuatro, el enfoque multidisciplinario de cuidado nutricional es bien importante porque nos va a asegurar que la terapia va a ser segura, eficiente, eficaz y efectiva. Y aquí podemos ver que son mínimo 4 autores, hay otras bibliografías que dicen que por lo menos un nutricionista clínico y un médico especialista, normalmente medicina interna o cirugía, pero aquí están proponiendo que sean también farmacia y la enfermería. Lo importante es que podamos trabajar en equipo. Y bueno, ¿cómo vamos a ejercer la Declaración de Cartagena? Muy sencillo, apropiándonos de su espíritu. Y esto es estar conscientes de la responsabilidad que es para cuidar al paciente, pero al mismo tiempo educar a ese paciente para que pueda hacerse responsable y tener el cuidado suficiente y al mismo tiempo promover toda la importancia de lo que es el proceso de cuidado nutricional, tanto al paciente como personal de salud. Al igual que la educación también entra como parte del personal de salud. Por último, dilemas éticos. Y esto es algo que se van a topar de una forma súper común. Bueno, dilemas éticos, definiciones. Dilemas son dos proposiciones contrarias, van a entrar en conflicto. Dilema ético son preceptos morales u obligaciones similares que se encuentran en conflicto y no se puede identificar lo correcto o incorrecto en las posibilidades de acción. Y esto normalmente no se necesita a otra persona para tener este conflicto o este dilema ético, sino que se necesita estar uno mismo con su paciente. Ajá. La ética clínica justamente trata de estas discusiones de los problemas éticos que surgen de la atención del paciente.
Y lo ideal sería que en todas las instituciones hubiera comités de ética que sean multidisciplinarios para emitir juicios y recomendaciones colegiadas. Cuando tenemos o nos estamos enfrentando a un dilema ético, primero debemos de establecerlo. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es lo que me está o qué es lo que me está generando conflicto? Hay que especificar hechos relevantes y no nada más es el estado de salud del paciente. También tiene que ver, por ejemplo, creencias religiosas, edad, cuáles son los deseos de esa persona, ¿ah? Cuáles son los valores, principios y posturas éticas propias y también cuáles son los valores, principios y posturas éticas del comité o de todo el equipo con el que yo estoy trabajando. La idea es que se tome una decisión conjunta mediante una propuesta colegiada. Ahora, una vez que nosotros lo identificamos, debemos de preguntarnos qué queremos lograr. Por ejemplo, algunos dilemas que van a encontrar con la alimentación de la vía oral, aquí les pongo unos ejemplos. La alimentación de prueba, que puede decir, bueno, es que mi paciente no quiere sonda, pero tiene un alto riesgo de aspiración, pero, o va a tener microaspiraciones, pero es la manera en la que él está decidiendo comer. Entonces, consentimiento informado, estas son las posibles complicaciones, no podemos obligar al paciente a hacer algo que no quiere, entonces pues podemos poner la alimentación de prueba. O a lo mejor también estamos hablando de alimentación de prueba como colocación de una sonda de corto plazo, a lo mejor una sonda nasogástrica para ver cómo tolera, y si tolera, entonces ya podríamos migrar a una sonda de gastrostomía. Por ejemplo, respetar el deseo de independencia del paciente. Esto es bien importante, porque algunas veces van a encontrarse con pacientes que se les colocan sondas cuando todavía podían comer, aunque fuera poquito. A lo mejor teníamos nada más que tener una suplementación y no tener la colocación de la sonda. Entonces es importante platicar con el paciente y con los familiares. Los tiempos de comida son una oportunidad social, entonces si nosotros le estamos diciendo al paciente que va a tener que estar comiendo con una sonda o va a tener que estar comiendo con una nutrición parenteral, imagínense la fragmentación y el choque que va a tener con su identidad de uno mismo, con su contexto. Recordemos que debemos, con la alimentación bioral, podemos disminuir la velocidad del deterioro nutricional. Va a haber momentos en los que ya no vamos a poder revertirlo. Por ejemplo, en cachexia refractaria, ya no vamos a poder revertir ese deterioro nutricional, pero con la alimentación podemos hacer que vaya disminuyendo la velocidad del deterioro. Las decisiones se deben de corroborar cada 6 a 12 meses con pacientes que están conscientes, porque ellos mismos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya no puedo deglutir. Ah, bueno, entonces podemos colocar sonda o prefieren nutrición parenteral. Estos son los pros, estos son los contras, riesgos, beneficios, todo eso lo tenemos que platicar con ellos. Y la alimentación de riesgo, que es la que les mencionaba, que era de pequeñas aspiraciones, es válida para la dignidad del paciente, más si ya está en la fase final de la vida. En cuanto a mantenimiento de este final de la vida, pues bueno, no nada más está el paciente, está todo el equipo médico, que también incluye al paciente, cuidadores y familiares. Todos, o sea, nosotros tres vamos a estar conformando este equipo. Si el paciente está consciente, nuevamente la decisión es propia, pero cuando está al final de la vida debemos de tomar en cuenta que puede ser muy incómodo para el paciente, pero también para los cuidadores es un desgaste impresionante. ¿Cómo vamos a estar manejando la alimentación? ¿Cuántos tiempos? Si vamos a tener bomba de infusión, si vamos a tener bolsas de nutrición parenteral, cómo está la parte económica, todo eso debemos estarlo tomando en cuenta para que sea una alimentación lo más paliativa posible. Muchas veces va a ser más importante el significado de comer. Entonces, muchas veces van a preferir, por ejemplo, en cuanto a alimentación integral, darles alimentaciones artesanales porque sienten que se están todavía haciendo algo bueno por el paciente o que a lo mejor ya no esté tolerando correctamente o tengamos que estar suplementando también con fórmulas industrializadas. O a lo mejor el paciente dice, pues es que yo quiero seguir comiendo aunque ya sé que tengo riesgo de aspiración, pero para él es importante porque comer significa estar con su familia, compartiendo, sintiendo cariño, etc. Considerar la dignidad del paciente para recomendar o mantener o retirar. Este punto es muy difícil porque llega a haber momentos en los que los familiares nos van a preguntar, bueno, ¿usted qué recomienda? ¿Continuamos alimentando o ya no? Entonces ahí lo que nosotros debemos de hacer es informarles cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles complicaciones y al final la decisión va a ser de ellos, a menos que nosotros veamos que sí está en un alto riesgo, pero normalmente prefieren tomar ellos la decisión de que cómo lo van a dejar sin comer aunque esté en sus últimos momentos,
¿no? Todavía puede deglutir, a menos que el paciente también les diga, ya no quiero, porque a veces llegan a tener dolor al momento de estar deglutiendo. Entonces, todos esos son puntos que debemos de tomar en cuenta. El paciente terminal hay que tomar mucho en cuenta también que las soluciones pueden empeorar el cuadro clínico, porque pueden llegar a generar edemas, principalmente el pulmonar o una falla cardíaca. Entonces, eso también hay que estarlo monitoreando, pero no nada más nosotros, sino con todo nuestro equipo médico. Hay que monitorear, documentar e informar la evolución clínica siempre, ¿sí? A lo mejor ya no está tolerando la alimentación, a lo mejor podemos cambiar fórmula, podemos disminuir parenteral, está siendo muy tóxica, la mantengo igual, prefieren que la disminuya, cómo se van a sentir más tranquilos, ¿sí? Ahora, alimentación enteral y parenteral, pues bueno, la enteral podemos utilizar la sonda nasal para probar la terapia, que sería la alimentación de prueba. Pueden decirle a los pacientes que pueden buscar una segunda opinión, que eso los puede hacer sentir más tranquilos. Hay que considerar los deseos del paciente si es que está consciente y especialmente está en sus últimos momentos o en sus últimos días, y hacerles firmar un consentimiento informado. Estamos hablando de temas muy delicados en los que a veces la última palabra no la tenemos nosotros. Y la nutrición parenteral tenemos una sobrevivencia estimada de 2 a 3 meses, eso sería la indicación, pero también se ha visto que hay beneficios principalmente emocionales y psicológicos cuando hay una sobrevivencia estimada de menos de 3 meses, pero hace dar sentir tranquilidad de que, bueno, todos bien lo están como alimentando o le están ayudando a que no se sienta tan mal. Nuevamente, hablamos de un consentimiento informado. ¿Cuál es la postura de la ASPEN que acaba de salir en 2021? Dice que los dilemas éticos pueden ser prevenidos y resueltos con comunicación temprana, y regresamos a lo que abrir esta plática, la comunicación. La comunicación debe ser siempre con los 4 principios éticos, que es respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La religión y los valores influyen en la toma de decisiones, sí o sí, siempre, incluso en nosotros mismos que estamos profesionales de la salud, va a estar influyendo todo eso. Debemos acudir a guías de práctica clínica siempre. Los comités hospitalarios de ética son los que nos van a ayudar a resolver estos dilemas en la atención del paciente, y cuando no hay suficiente evidencia, lo que debemos hacer es respetar la voluntad del paciente y su cuadro. Entonces, eso a muy grandes rasgos por encima y rapidísimo es hablar de ética y bioética en la nutrición, especialmente en la nutrición clínica, que bueno, es mi especialidad. Espero les haya gustado. Y cualquier duda, los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como nutricionista Mónica López, y en YouTube también estoy como nutricionista Mónica López, Facebook, Instagram, y espero poder haber ayudado y darles un poquito más de claridad en qué debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Un gusto, cuídense mucho y espero nos estemos viendo pronto.